Buenos días, pequeños Harkers. Hace muchísimo que no hago un vídeo de una reseña literaria y creo que ya era el momento. Quería aprovechar la ocasión porque hace poco he terminado de leer una saga que me ha gustado muchísimo y quería compartirla con vosotros. He de decir que yo no soy mucho de sagas porque me cuesta un montón mantener una continuidad a la hora de seguir una historia demasiado larga, me cuesta esperar a que salga el siguiente, a veces simplemente no me apetece seguir leyendo algo tan parecido, pero a pesar de todo, cuando termino de leer alguna, siempre me suelen gustar bastante. Lo que pasa es que pocas veces me adentro en alguna. La trilogía de la que voy a hablar hoy se llama Versos, canciones y trocitos de carne, y es una obra del autor César Pérez Gellida. Esta saga se enmarca dentro de la novela negra. La novedad de estas novelas es que, al contrario de la mayoría de obras de este género, nosotros seguimos mayormente al asesino. Esto hace que la obra sea muy dinámica. Es difícil hablar de esta saga sin hacer spoilers porque está llena de giros radicales, de cambios de sentido, todos muy interesantes y muy impresionantes, la verdad. Pero podríamos resumir su argumento hablando del protagonista. Nuestro asesino, Augusto Ledesma, es una persona que intenta crear una gran obra a partir de una serie de asesinatos. Algunos de los asesinatos son ajustes de cuentas del protagonista, otros van surgiendo en torno a la necesidad de mantener su anonimato o de protegerse, pero otros no forman parte nada más que de su gran obra. Con cada asesinato, Augusto va dejando un poema tras de sí. Augusto no hace esto con la única intención de jugar con la policía, sino que también está intentando resucitar la poesía como género prioritario. Un punto positivo de toda esta historia es que se parece ligeramente a Seven, tiene también un toque de ese personaje maquiavélico, retorcido, del estilo de Aníbal, y sin embargo no es una obra tan fantasiosa como todas las anteriores mencionadas. Voy a hablar de cada uno de los libros por separado para explicar un poco mi opinión al respecto. El primer libro se llama Memento Mori y es donde encontramos el origen de toda esta historia. Me gusta definir este libro como una especie de píldora de odio, porque es un libro que te golpea, está lleno de malos sentimientos, es increíblemente humano. Y lo he comentado con muchas personas, y es que muchas ideas que tiene el asesino cuando se está formando antes de realmente ser un criminal son ideas muy comunes, fantasías que se nos pasan a todos por la cabeza, y creo que eso asusta mucho. Este libro me enganchó cual droga, aunque he de decir que mucha gente se queja de que se centra demasiado en la violencia, en el gore, en lo sanguinario, aunque para mí eso es un pro más que un contra. Otra cosa a destacar del libro es que tiene banda sonora. Es una banda sonora formada, se nota que por los gustos del escritor, y a lo largo de la obra podemos seguir la historia escuchando estas canciones, y la verdad es que yo creo que están muy acertadas. Algunos de estos grupos son Depeche Mode, Rammstein, Enrique Bunbury. Puede que a mí me haya gustado especialmente porque muchos de los grupos que aparecen, muchos de los artistas que él nombra, son artistas que me gustan a mí. Y quizás esa es la razón de que para mí haya sido tan íntimo. También he de decir que el escenario del primer libro está situado en mi ciudad natal, que es Valladolid. Y claro, ir siguiendo a un asesino en lugares por los que paso todos los días, ver que entra en un bar en el que suelo salir los sábados, digamos que poder situar la historia en un plano real la hace tan cercana que termina asustando muchísimo. Creo que todo este tema de la orientación geográfica está muy influido por La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, pero es solo una idea que se me ocurre. Es cierto que el autor menciona esta obra en cierto momento del tercer libro, así que podría ser perfectamente. Tampoco puedo dejar de mencionar la reminiscencia clásica que tiene toda la obra. No solo por los títulos en latín, sino también por expresiones que utiliza Augusto Ledesma. Para mí esto se hizo muy interesante y sobre todo ahora que es cuando más sé sobre mitología grecolatina, pero aún así creo que no es necesario saber demasiado para entender algunas referencias. El autor se detiene en explicar muchas de ellas, hay notas a pie de página muy interesantes. Hay personas que me han dicho que el primer libro, Memento Mori, les ha recordado enormemente al primer libro de la saga Millennium, pero es una obra que yo tengo pendiente, así que realmente no puedo decir mucho al respecto.
Creo que no se referían a la historia en sí, sino a las sensaciones, al sentimiento de odio que genera esta obra tan perceptible y tan intenso. Dies Irae es el segundo libro de la trilogía y voy a ser muy sincera en este punto del vídeo, porque para mí fue el libro que menos me gustó de todos. Nuestro asesino ya no es solo local, ya no sitúa geográficamente a Augusto Ledesma en Valladolid, sino que más bien lo hace internacional y va pisando diferentes partes del mundo. Y aunque es muy bonito ver cómo el autor entiende el encanto de cada lugar, yo creo que se pasó demasiado en ciertos momentos a la hora de hablar de historia. Por ejemplo, llegado a cierto momento, explica muy detalladamente la historia de los Balcanes y el conflicto bélico que allí hubo, y a mí se me hizo muy pesado, muy denso, quizás porque no me interesa demasiado esa parte de la historia. Aunque el libro se puede hacer un poco denso, a mí se me hizo pesado, a pesar de que hay mucha gente, he de decir, que dice que es 1000 veces mejor que el primero. Es una opinión muy respetable porque seguramente lo sea, ya que el autor evoluciona mucho en esta trilogía. Pero yo este libro lo salvo completamente por el final que tiene, por cómo nos introduce a la siguiente historia y por cómo consigue contextualizar no solo a Augusto Ledesma, el asesino, sino también a otros personajes a los que vas queriendo mucho a lo largo de la saga. Además, este libro contiene un giro de guión alucinante. Creo que todos nos quedamos muy sorprendidos porque no se veía venir en absoluto, y aquí es donde el autor demuestra la capacidad de sorprender a todos sus lectores. He de decir que cuando terminé este libro pasé bastante tiempo planteándome todo lo que había leído en los 2 libros y la verdad es que fue muy interesante y me dejó con mucha curiosidad. He de decir que cuando terminé este libro me di una pausa muy grande con la saga y durante este tiempo de descanso tuve la oportunidad de ir a una firma de libros del autor y aproveché la oportunidad para preguntarle en ella que si ese giro de guión que pegaba en el segundo libro se le había ocurrido antes o después de terminar la historia. Él fue muy humilde con su respuesta, me dijo que se le había ocurrido mientras lo escribía y que reescribió todo lo anterior para que tuviese coherencia. Y la verdad es que me pareció que estaba increíblemente bien hecho, así que no hay nada malo que decir. Ahora vamos a hablar del tercer y último libro de la saga, llamado Consummatum Est. Su traducción al castellano podría ser literalmente Todo está cumplido, y la verdad es que no podría ser más apropiado el título. Esta es la novela más equilibrada de la trilogía, más adulta, más interesante y sobre todo más medida. Tenemos historia, tenemos sangre, tenemos muchísima psicología de los personajes, muchísima, y creo que eso es súper interesante. Sinceramente, este libro no tarda en meterte en una espiral trepidante en la que no haces más que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y al final terminas dentro de una tensión muy fuerte. Sobre el final solo he de comentar, para no hacer muchos spoilers, que cuando lo terminé me quedé muy en shock y que creo que fue un final perfecto. No podía estar más contenta con el cierre de esta historia y la verdad es que ahora sí que tengo muchas ganas de leer el siguiente libro de la trilogía que ha surgido en torno a estos libros, cuyo protagonista es uno de los personajes más importantes de estas novelas. Creo que va a estar súper interesante y todo el mundo dice que merece enormemente la pena. Yo me alegro mucho de haber conocido estos libros y por eso quería mostrároslo a todos vosotros, porque sé que hay muchos a los que os gustan las historias de asesinatos, a los que os gusta la novela negra, y creo que era un buen momento para recomendarlo, puesto que ahora es verano en España y tenemos mucho tiempo en España. Algunos más que otros, pero bueno, creo que estamos en una época muy bonita para ponernos a leer. Aunque en verdad todo momento es bueno para leer. Así que si queréis leer algo de novela negra, si no sabéis qué saga empezar, si simplemente estáis buscando algo diferente o algo que os haga sentir de verdad, leed a César Pérez Gellida. Hasta la próxima, queridos Harkers, y recordad leer mucho.